Mi nombre es Celeste Langford. Tengo 33 años. Y la noche en que mi hermano exigió la mitad de mi bono fue la noche en que finalmente comprendí que mi familia nunca había visto mi éxito como algo que yo me había ganado. Para ellos, era algo que podían dividir. Había entrado a la barbacoa del día del trabajo de mis padres llevando el postre, tratando de actuar con normalidad después del año más difícil de mi carrera. El tipo de año en el que me quedé hasta tarde, me perdí fines de semana, resolví problemas que nadie más quería tocar y finalmente recibí un bono que se sintió como la prueba de que lo había superado. No estaba allí para presumir. No estaba allí para poner celoso a nadie. Solo quería una comida familiar tranquila donde las buenas noticias pudieran seguir siendo buenas noticias. Pero antes de que siquiera hubiera terminado de comer, mi hermano me miró desde el otro lado de la mesa y dijo que debería darle la mitad porque él tenía hijos. Y yo no. Lo dijo como si mi vida fuera más barata porque vivía sola. Mi mamá no pareció sorprendida. Parecía preparada. Me dijo que eso era lo que hacía la familia. Que se suponía que debía ayudar. Mi papá me miró como si ya hubiera reprobado alguna prueba invisible y dijo que era increíble lo egoísta en que me había convertido. Por un momento, todos esperaron a que me disculpara, a que me ablandara, a que explicara por qué merecía quedarme con el dinero que había ganado. Pero algo dentro de mí se silenció en su lugar. Dejé mi servilleta, me levanté y dije, no, simplemente no. Pensaron que estaba siendo dramática cuando salí. Pensaron que me subiría a mi coche, lloraría, me sentiría culpable y volvería antes del postre. Pero tarde esa noche, cuando mi teléfono empezó a sonar una y otra vez, me di cuenta de que no llamaban porque me quisieran. Llamaban porque habían descubierto finalmente lo que sucedía cuando dejaba de ser su fondo de emergencia. Antes de contarles lo que descubrieron después de que me fui, díganme desde dónde están viendo esto y cómo está el clima allí ahora mismo. Quiero saber qué tan lejos puede viajar esta historia. La verdad era que mi bono no apareció de la nada. No fue suerte, y no fue una linda sorpresa laboral que aterrizó en mi regazo mientras estaba sentada cómodamente en un escritorio. Trabajaba como analista senior de operaciones logísticas para una empresa de suministros médicos en Raleigh, Carolina del Norte. Y el año anterior a esa barbacoa casi me había tragado por completo. Los hospitales esperaban equipos, los envíos se retrasaban, los proveedores culpaban a los almacenes culpaban al clima, y todos culpaban a operaciones cuando algo no llegaba a tiempo. Yo era la persona que respondía llamadas a medianoche, rastreando cajas de suministros quirúrgicos a través de 3 estados y comiendo comida para llevar fría en la encimera de mi cocina porque una emergencia más tenía que ser solucionada antes de la mañana. Así que, cuando mi gerente me dijo que iba a recibir un bono por rendimiento por ayudar a salvar una de nuestras cuentas hospitalarias más grandes, lloré en mi coche, no porque de repente fuera rica, sino porque por una vez, el sacrificio tenía un número asociado. Debería haber sabido que no debía contárselo a mi familia. Pero la esperanza vuelve a la gente descuidada. Se lo conté a mi mamá, Diane Langford, durante una llamada telefónica porque quería oír orgullo en su voz. Hizo una pausa y luego dijo, bueno, eso debe ser agradable. Eso fue todo. Mi padre, Paul Langford, siempre había creído que la lucha era más respetable cuando pertenecía a un hombre. Si mi hermano Kyle estaba agotado, estaba manteniendo a una familia. Si yo estaba agotada, era dramática. Kyle tenía 38 años, estaba casado con Amber y tenía 3 hijos. Dirigía un pequeño negocio de cuidado de césped y transporte que siempre parecía estar a una buena temporada del éxito y a una mala decisión del colapso. Cada reunión familiar venía con una nueva crisis. La reparación de un camión, un pago de seguro atrasado, un cliente que aún no había pagado, un gasto escolar para los niños, y de alguna manera cada crisis terminaba con alguien mirándome a mí. Al principio, ayudaba porque los quería. Pagué los neumáticos del camión una vez. Cubrí una factura de servicios públicos después de que mamá dijera que a Amber le daba vergüenza pedirlo. Envié dinero para la compra un día de acción de gracias porque papá dijo, tu hermano tiene más bocas que alimentar. Pero la ayuda se convierte en expectativa cuando nadie está agradecido. Kyle rara vez me devolvía el dinero. Y cuando le preguntaba, actuaba ofendido. Mamá decía, ¿realmente lo necesitas ahora mismo? Papá murmuraba, la familia no guarda recibos.
La parte más extraña era que a mí nunca se me permitía estar cansada. Vivía sola en un apartamento de una habitación cerca del centro de Raleigh, así que todos trataban mi vida como un espacio vacío que podían llenar con sus necesidades. Si me compraba un buen abrigo, mamá decía, debe ser agradable no tener hijos. Si me iba de viaje un fin de semana, Kyle bromeaba, algunos de nosotros tenemos responsabilidades de verdad. Para el fin de semana del día del trabajo, ya sabía que mamá le había contado a Kyle sobre el bono. Me invitó a la barbacoa 2 veces, lo cual era inusual. La segunda vez, añadió, y trata de no venir con las manos vacías. Kyle y Amber han tenido un mes difícil. Oí la advertencia dentro de la petición. Aún así, fui. Me dije a mí misma que solo eran costillas en el patio trasero, fútbol en la televisión, niños corriendo por el césped, platos de papel y charla familiar trivial. Cuando llegué a la entrada de la casa de mis padres esa tarde, el camión de Kyle estaba aparcado torcido cerca del garaje con un nuevo embellecedor cromado que nunca había visto antes. Todo parecía normal. Ese era el peligro. En mi familia, las peores conversaciones nunca comenzaban con gritos. Empezaban con sonrisas que esperaban el momento adecuado para afilarse. Durante la primera hora, nadie dijo la palabra bono. Eso casi lo empeoró. Podía sentirla flotando en el aire, moviéndose de persona a persona, como un secreto que todos conocían excepto la persona a la que planeaban atrapar. Mamá no dejaba de preguntar por el trabajo con una voz que sonaba casual pero que resultaba demasiado cuidadosa. Papá no paraba de hablar de lo caro que se había vuelto todo. Kyle no paraba de hacer comentarios sobre cómo las familias necesitaban apoyo en estos días, especialmente las familias con niños pequeños. Amber se mantuvo más callada de lo habitual, ayudando a los niños con los platos y las cajas de jugo. Y recuerdo haber pensado que parecía alguien que sabía que se avecinaba una tormenta pero no sabía dónde caería el rayo. Nos sentamos afuera en la larga mesa del patio después de que papá terminó de asar a la parrilla. Había costillas, maíz, frijoles horneados, ensalada de papas y esa alegría festiva forzada que las familias usan cuando quieren fingir que el pasado no está sentado a la mesa con ellas. Mantuve mis respuestas cortas. El trabajo iba bien. El apartamento estaba bien. No, no estaba saliendo con nadie en serio. Sí, la cuenta del hospital había ido bien. Kyle se reclinó en su silla y se limpió la salsa de barbacoa del pulgar. Entonces, ese es el gran proyecto, ¿verdad?, preguntó. El que mamá dijo que te consiguió ese bono. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi plato. Mamá bajó la vista demasiado rápido. Papá tomó un sorbo de té dulce y no dijo nada. Miré a Kyle y dije, fue un bono por rendimiento, sí. Kyle asintió lentamente como si estuviera fingiendo considerar algo. Bien, entonces puedes ayudar. ¿Ayudar con qué?, pregunté. Apoyó ambos brazos en la mesa y dijo, la mitad. El patio se quedó en silencio, excepto por la risa de uno de los niños cerca de la valla. Parpadeé. ¿La mitad de qué? Parecía molesto porque le estaba haciendo decirlo. La mitad de tu bono, Celeste. Yo tengo una familia. Tú no. Las palabras aterrizaron con calma, lo que de alguna manera las empeoró, como si mi vida acabara de ser pesada y encontrada más barata que la suya. Miré a mamá. No parecía sorprendida. Parecía preparada. Celeste, dijo suavemente. Tu hermano tiene 3 hijos. Estás en posición de ayudar. Eso es lo que hace la familia. Papá dejó su vaso con fuerza. Nadie está diciendo que no trabajes duro, pero tienes que pensar más allá de ti misma por una vez. Por una vez. Pensé en los neumáticos, la compra, las facturas, los regalos de cumpleaños para los niños que de alguna manera se convirtieron en necesidades porque Kyle y Amber andaban cortos ese mes. Kyle se inclinó hacia adelante, animado por su apoyo. Mira, no intento ser un idiota, dijo, usando el tono exacto que la gente usa cuando está a punto de serlo. Pero tú vuelves a un apartamento silencioso. No sabes lo que es tener bocas que alimentar. Dije, estás pidiendo miles de dólares. Se encogió de hombros. Le estoy pidiendo a mi hermana que actúe como una hermana.
Mamá extendió la mano sobre la mesa y me tocó la muñeca. Parecía cariñoso desde la distancia, pero sus dedos presionaron como una advertencia. No hagas esto feo, dijo. Tu hermano está bajo estrés. Retiré mi mano. Yo también estoy bajo estrés. Papá se burló. ¿Por qué? ¿Por los correos electrónicos? Kyle soltó una pequeña risa, no fuerte, solo lo suficiente para decirme que los roles ya habían sido asignados. Kyle era el padre con dificultades. Mamá era la jueza moral. Papá era el ejecutor. Y yo era la hija egoísta que necesitaba ser corregida en público. Algo dentro de mí se aquietó. Miré a Kyle y le pregunté, ¿es una petición o una exigencia? Me miró fijamente. Es sentido común. Asentí una vez. Entonces mi respuesta es no. El rostro de mamá se tensó. La silla de papá raspó contra el patio. Increíble, soltó. Realmente solo te preocupas por ti misma. Kyle tiró su servilleta. Consigues un bono y de repente eres mejor que todos. Me levanté lentamente. No, dije. No soy mejor que nadie, pero mi bono no es propiedad familiar. Mamá siseó. Siéntate. Los vecinos pueden oírte. Bien, dije, recogiendo mi bolso. Quizás deberían oír la parte en la que tu hijo exigió la mitad de mi sueldo en la cena. Papá señaló hacia la silla como si yo todavía tuviera 16 años. No te vayas mientras te estoy hablando. Lo miré, y por primera vez, ese tono no me hizo retroceder. He pasado años pagando por la paz en esta familia, dije. He terminado de comprarla. Luego atravesé la casa, pasando por las fotos familiares enmarcadas donde siempre estaba de pie un poco a un lado, y salí por la puerta principal. El aire exterior era cálido, pero sentí frío por todas partes. No un frío de miedo, un frío de estar despierta. Llegué a la mitad del camino de entrada antes de que la puerta principal se abriera detrás de mí. Celeste, detente, llamó mamá. No sonaba preocupada. Sonaba avergonzada. Kyle salió detrás de ella, enojado ahora que su actuación en la mesa no había funcionado. Papá lo siguió al final, más lento, como si quisiera que todos recordaran que él era la autoridad final. Me di la vuelta junto a mi coche. Kyle extendió las manos. ¿De verdad te vas a ir por dinero? Casi sonreí. Tú exigiste la mitad de mi bono, y de alguna manera soy yo la que lo convierte en un asunto de dinero. Mamá se cruzó de brazos. Estás tergiversando esto. Él pidió ayuda. No, dije. Él exigió un pago por tener hijos. La cara de Kyle se enrojeció. No hables así de mis hijos. Entonces deja de usarlos como un recibo, dije. Papá dio un paso adelante. Cuida tu boca. Lo miré. ¿Por qué? Kyle no tuvo que cuidar la suya cuando me dijo que mi vida importaba menos porque vivo sola. Los ojos de mamá se entrecerraron. Nadie dijo eso. Él dijo exactamente eso. Simplemente te gusta el mensaje lo suficiente como para traducirlo en valores familiares. Kyle se rió sin humor. Un bono y te crees una ejecutiva. No, dije. Creo que soy una adulta que se ganó su dinero. Bajó un escalón del porche. ¿Sabes cuánto cuesta mi seguro? ¿Sabes cuánto cuesta el equipo? ¿Sabes cuánto cuestan 3 hijos? Sí, dije, porque de alguna manera he ayudado a pagar todo eso. Eso lo calló por medio segundo. Continué antes de que pudieran llenar el silencio con culpa. Pagué los neumáticos de tu camión hace 2 años. Cubrí tu brecha de seguro el invierno pasado. Envié dinero para la compra cuando mamá dijo que los niños necesitaban comida, y luego te vi publicar una foto de una nueva televisión de pantalla plana la semana siguiente. He estado ayudando. Simplemente lo llaman nada porque finalmente dije que no. Mamá miró hacia otro lado. La mandíbula de papá se movía como si quisiera discutir, pero no pudiera elegir qué mentira usar primero. Kyle me señaló. Llevar la cuenta contra la familia es bajo. No, dije.
Tomar dinero y fingir que nunca sucedió es bajo. La voz de mamá se agudizó. Esta no es quien eres, Celeste. Esa frase me había controlado durante años. Significaba que no estaba siendo lo suficientemente útil. Significaba que me había salido del personaje que ellos escribieron para mí. Abrí la puerta de mi coche, y luego me detuve. Había una cosa más. Abrí mi aplicación bancaria, me desplacé hasta las transferencias recurrentes y encontré los $400 que había estado enviando cada mes para el seguro del camión comercial de Kyle porque juró que era solo hasta la primavera. Era septiembre. Pulsé cancelar. Un pequeño botón, un clic silencioso, una cuerda cortada. Kyle vio la pantalla y frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Terminando una ayuda temporal que de alguna manera se volvió permanente. Su rostro cambió. Espera, ¿qué significa eso? Significa que el pago de tu seguro es tu responsabilidad ahora. Mamá jadeó. Celeste, eso afecta a su negocio. La miré. Entonces no debería haber construido el presupuesto de su negocio en torno a mi silencio. La voz de papá bajó. Vas a crear un problema real. No, dije. Voy a dejar de resolver uno. Por primera vez esa noche, Kyle parecía inquieto. Me subí a mi coche. Mamá seguía hablando, papá seguía advirtiendo y Kyle seguía llamándome egoísta, pero sus voces se volvieron ahogadas cuando cerré la puerta. Conduje durante 10 minutos antes de detenerme en el estacionamiento de una farmacia cerrada cerca de la autopista. Entonces mi teléfono vibró. Era Dana Brooks, mi mejor amiga y la única persona que sabía lo suficiente sobre mi familia como para nunca decir, pero tienen buenas intenciones. Respondí y antes de que dijera hola, ella preguntó, ¿estás a salvo? Cerré los ojos. ¿Me fui? Bien, dijo. Le conté todo. Dana guardó silencio por un momento. Luego dijo, Celeste, escucha con atención. Si se sintieron con el derecho suficiente como para exigir la mitad de tu bono delante de todos, necesitas revisar a qué más creen que tienen derecho. Fruncí el ceño mirando el parabrisas. ¿Qué significa eso? Dana solía trabajar en prevención de fraudes en una cooperativa de crédito, y cuando se ponía seria, sonaba como alguien que lee un archivo que nadie más quiere abrir. Cuentas bancarias, suscripciones, planes compartidos, consultas de crédito, cualquier cosa que tenga tu nombre adjunto. Casi dije que nunca harían eso, pero las palabras murieron antes de llegar a mi boca porque recordé a mamá pidiéndome una copia de un antiguo formulario de impuestos la primavera pasada. Recordé a Kyle necesitando mi nombre legal completo y mi fecha de nacimiento para un formulario familiar. Recordé a papá diciendo bruscamente que era paranoica cuando le pregunté por qué todavía tenía mis documentos en el archivador. Dana escuchó mi silencio. Ve a casa, dijo. Revisa todo esta noche. Cuando llegué a mi apartamento, tenía 17 llamadas perdidas. 6 de mamá, 4 de papá, 7 de Kyle. También había mensajes de texto, pero aún no los abrí. Conocía el ritmo. Primero, estarían enojados, luego dolidos, luego asustados por los niños. Luego, me acusarían de destruir a la familia. Me habían entrenado durante años para responder en algún punto entre la culpa y la rendición. Esa noche, puse el teléfono boca abajo y en su lugar abrí mi portátil. Mi apartamento estaba en silencio de una manera que la casa de mis padres nunca lo estaba. Sin gritos desde el porche, sin niños llorando de fondo, sin televisión cubriendo conversaciones que nadie quería tener. Solo el zumbido del refrigerador y mi propia respiración mientras comenzaba con mis extractos bancarios. Al principio, fue exactamente lo que esperaba y de alguna manera, todavía exasperante. La transferencia recurrente de $400 para el seguro del camión de Kyle, un complemento telefónico familiar que había aceptado cubrir durante 3 meses y luego olvidé porque mamá seguía diciendo que ya casi se ponían al día. Un paquete de transmisión adjunto a mi correo electrónico que había crecido hasta incluir canales premium que nunca veía. Cosas pequeñas, fáciles de pasar por alto, fáciles de justificar. Así es como te atrapan. No siempre con un gran robo, sino con pequeñas fugas hasta que tu propia vida comienza a perder presión. Cancelé lo que pude,
cambié contraseñas, eliminé métodos de pago guardados e hice una lista. Luego busqué en mi correo electrónico el nombre del negocio de Kyle. Nada. Busqué mi antigua dirección. Aparecieron algunas cosas inofensivas. Luego busqué mi nombre legal completo. Fue entonces cuando encontré el correo electrónico. Era de una cooperativa de crédito regional que Kyle había mencionado una vez mientras hablaba de préstamos comerciales. El asunto decía, consulta de préstamo para vehículo comercial pendiente de verificación. Mi estómago se contrajo antes de hacer clic. El mensaje hacía referencia a una financiación relacionada con un camión comercial y equipo de transporte. Luego vi la frase que hizo que la habitación se inclinara. Información del garante. Mi nombre, mi correo electrónico, una dirección antigua que no había sido mía en años. Alguien me había puesto como respaldo financiero para el préstamo comercial de Kyle. No como referencia, no como hermana, como alguien cuyo crédito podría hacer que su riesgo pareciera más seguro. Oí la voz de Dana en mi cabeza. Revisa todo esta noche. Abrí mi cuenta de monitoreo de crédito. Allí estaba. Una consulta de crédito dura reciente de la misma cooperativa de crédito. No un gran daño, pero real. Lo suficientemente real como para afectarme. Lo suficientemente real como para demostrar que la cena no había sido solo sobre la mitad de mi bono. La cena había sido presión. Un intento público de avergonzarme para que aceptara un rescate familiar antes de que descubriera el plan más grande. De repente, toda la velada se reorganizó en mi mente. La confianza de Kyle. El discurso preparado de mamá. La ira de papá cuando dije que no. No se habían sorprendido por mi negativa porque esperaran amabilidad. Estaban en pánico porque necesitaban acceso. Llamé a Dana de nuevo y le dije, usaron mi información. No jadeó. Eso me asustó más que si lo hubiera hecho. ¿Qué encontraste?, preguntó. Le conté sobre la consulta, el lenguaje del garante, la dirección antigua. La voz de Dana se volvió firme. Congela tu crédito. Haz capturas de pantalla de todo. No borres mensajes. No discutas por teléfono hasta que envíes un límite por escrito. Hice lo que dijo. Congelé mi crédito, cambié la contraseña de mi correo electrónico, cambié las contraseñas del banco, activé la verificación adicional y eliminé mi tarjeta de todos los servicios compartidos. Cada clic me enojaba más, pero la ira era útil ahora. Era del tipo que te hace precisa. Después de eso, abrí los mensajes de texto. Mamá había escrito, avergonzaste a tu hermano delante de sus hijos. Papá escribió, no tomes decisiones cuando estás emocional. Kyle escribió, demostraste exactamente quién eres. Me quedé mirando ese durante mucho tiempo. Luego abrí el chat grupal familiar y escribí lentamente. No los insulté. No expliqué mis sentimientos. Lo hice lo suficientemente limpio como para poder reenviarlo a un abogado si fuera necesario. Mi bono no es propiedad familiar. Mis ingresos no están abiertos a discusión o división. He cancelado todo el apoyo financiero recurrente relacionado con el hogar y el negocio de Kyle. También encontré una consulta de crédito relacionada con un préstamo para vehículo comercial donde mi información aparece sin mi consentimiento. Nadie tiene permiso para usar mi nombre, dirección, número de seguro social, crédito, correo electrónico o historial financiero para ninguna cuenta, préstamo, servicio o solicitud. Si existe algo con mi nombre adjunto, debe ser retirado de inmediato y confirmado por escrito. Si este límite es ignorado, tomaré acciones formales para protegerme. Lo leí 2 veces. La antigua Celeste susurró que esto era demasiado duro. Luego volví a mirar la consulta de crédito, y la antigua Celeste se cayó. Pulsé enviar. Durante casi un minuto completo, no pasó nada. Luego mi teléfono explotó. Kyle llamó primero, luego mamá, luego papá. Las burbujas de texto aparecían y desaparecían como si todos estuvieran tratando de encontrar la versión correcta de inocencia. No respondí.
En su lugar, envié un correo electrónico a la cooperativa de crédito, diciendo que no había autorizado ninguna consulta, solicitud, rol de garante o uso de mi información en relación con Kyle Langford o su negocio. Unos minutos después, Kyle dejó un mensaje de voz. Su voz ya no estaba enojada. Estaba asustada. Celeste, llámame ahora mismo. No entiendes lo que acabas de hacer. Me recliné, con el corazón palpitando. Pero lo entendía perfectamente. No había destruido su plan. Simplemente había dejado que mi nombre dejara de sostenerlo. Las llamadas continuaron durante casi una hora antes de que respondiera. No porque quisiera escucharlos, sino porque quería la verdad directamente de la boca de Kyle. Pulsé aceptar y no dije nada. Kyle comenzó de inmediato. ¿Qué hiciste? La cooperativa de crédito me llamó. Congelaron la revisión. Dijeron que hay una disputa. Me recliné en mi silla y mantuve mi voz plana. Porque yo la disputé. ¿Por qué harías eso? Espetó. Porque no lo autoricé. Hubo una pausa. Y en esa pausa, oí otras voces. Mamá y papá estaban con él. Por supuesto que lo estaban. Probablemente habían formado un comité de crisis en el segundo en que dejé de ser útil. Papá se puso al teléfono a continuación. Celeste, esto se ha ido de las manos. Casi me reí. No, papá. Se fue de las manos cuando mi información fue usada sin permiso. Nadie usó nada, dijo demasiado rápido. Era solo para ver cómo se verían los números. Así que lo sabías. Otra pausa. Más larga esta vez. La voz de mamá flotó, temblorosa pero a la defensiva. Tu hermano estaba bajo presión. Tenía la oportunidad de un gran contrato y necesitaba el camión para que funcionara. Pensamos que como tienes buen crédito y no tienes dependientes, no haría daño incluirte para la revisión inicial. Incluso en una confesión, encontraron una manera de hacer que mi vida sonara vacía. Pensaron mal, dije. Kyle le arrebató el teléfono. No era definitivo. Deja de actuar como si te hubiera robado la identidad. Di permiso. Ese no es el punto. Ese es el único punto. Exhaló bruscamente. No entiendes de negocios. ¿Entiendo de consentimiento? Papá intervino, duro y familiar. No le hables a tu hermano como si fuera un criminal. Miré la carpeta en mi portátil llena de capturas de pantalla, correos electrónicos y pruebas. Entonces él debería dejar de actuar como si mi firma fuera un recurso familiar. Mamá comenzó a llorar suavemente, y en otro tiempo, ese sonido me habría sacado de mí misma. Pero esta vez noté que sus lágrimas solo aparecieron después de que los descubrieran. No cuando Kyle exigió mi dinero. No cuando papá me llamó egoísta. Solo ahora, cuando las consecuencias entraron en la habitación. Celeste, dijo, por favor, no le arruines esto. Los niños necesitan estabilidad. Entonces Kyle debería dejar de tomar decisiones inestables. Kyle gritó algo en el fondo. Papá le dijo que se calmara. Finalmente, Kyle dijo, más bajo, si este préstamo no se aprueba para mañana, pierdo la reserva del equipo. Si pierdo el camión, pierdo el contrato del complejo de apartamentos. Ese contrato podría cambiar todo para nosotros. Entonces deberías haber construido la solicitud sobre tu propio crédito y tu propia honestidad. Iba a pedírtelo. No, dije. Ibas a presionarme en la cena hasta que me sintiera demasiado culpable para decir que no. No lo negó. Papá intentó rescatarlo. Cometió un error. La gente comete errores. Un error es escribir mal el número de teléfono, dije. Esto fue usar información privada para una solicitud financiera. Mamá susurró, seguimos siendo tu familia. Entonces actúen como tal. Nadie habló. Continué lentamente. Esto es lo que sucederá a continuación. Kyle se pondrá en contacto con la cooperativa de crédito por la mañana y retirará cualquier cosa que incluya mi nombre o información. Me enviará una confirmación por escrito.
Tú y mamá confirmarán por escrito que no compartirán, almacenarán ni usarán ninguno de mis documentos personales de nuevo. Kyle eliminará todo lo que tenga con mi número de seguro social, antiguos formularios de impuestos o detalles financieros. Y si encuentro mi nombre relacionado con cualquier otra cosa, lo denunciaré formalmente. Kyle se burló, pero sonó débil. ¿De verdad le harías eso a tu propio hermano? Tú ya le hiciste algo a tu propia hermana. Eso lo calló. Papá suspiró. Nos estás tratando como a extraños. No, respondí. Los estoy tratando como a adultos que son responsables de lo que hacen. La voz de Kyle cambió. Luego dejó de gritar. Celeste, por favor, solo esta vez. Si el contrato se aprueba, puedo devolver las cosas. Puedo arreglarlo. Fue lo más honesto que había sonado en toda la noche, y eso casi lo hizo peligroso. Había una versión de mí que quería creerle. Pero luego recordé su rostro en la mesa cuando dijo que él tenía hijos y yo no. Recordé la mano de mamá presionando mi muñeca. Recordé a papá llamándome egoísta por proteger lo que gané. No, dije. No voy a vincular mi futuro a tu promesa. Su respiración cambió. Así que eso es todo. ¿Vas a dejar que lo pierda todo? No, Kyle. Voy a dejar que experimentes lo que construiste sin usarme como andamio. Papá espetó. Eso es cruel. Cruel fue que todos ustedes decidieran que mi vida era menos importante porque era más tranquila. Nadie tuvo una respuesta. La llamada terminó con Kyle diciendo que enviaría pruebas y papá murmurando que yo había cambiado. Alrededor de la medianoche, llegó un correo electrónico de la cooperativa de crédito confirmando que habían marcado la consulta y pausado cualquier revisión que involucrara mi información. 15 minutos después, Kyle envió un mensaje de texto con una sola frase. ¿Conseguiste lo que querías? Le respondí, no, recuperé mi nombre. No respondió. Por primera vez en toda la noche, el teléfono permaneció en silencio. Las siguientes semanas no fueron pacíficas, pero fueron reveladoras. La gente te muestra quiénes son cuando los viejos métodos dejan de funcionar. Mamá intentó primero con la culpa. Envió largos mensajes sobre lo dolida que estaba, sobre cómo la familia no debería manejar los conflictos a través de amenazas y cómo yo lo había vuelto todo frío. Papá intentó con la autoridad. Me dijo que necesitaba ir y hablar como una adulta, lo que en nuestra familia significaba dejar que él me interrumpiera hasta que me rindiera. Kyle probó todas las versiones de sí mismo. El Kyle enojado dijo que saboteé su negocio. El Kyle triste dijo que se estaba ahogando y a nadie le importaba. El Kyle hermano envió una foto antigua de nosotros de niños con el mensaje, extraño cuando realmente me querías. No respondí a la manipulación. Respondí solo a los hechos. ¿Retiró la solicitud? ¿Eliminó mi información? ¿Mamá y papá todavía tenían copias de mis documentos? ¿La cooperativa de crédito confirmó la eliminación? Eso era todo. Amber me llamó 4 días después de la barbacoa. Casi no respondí, pero algo me dijo que lo hiciera. Su voz era tranquila. Celeste, Kyle te puso en ese préstamo sin preguntar. Le dije la verdad. Se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. Luego dijo, él me dijo que tú te ofreciste. Eso dolió más de lo que esperaba. No porque Kyle mintiera. Eso lo esperaba, sino porque me di cuenta de cuántas personas probablemente habían recibido una versión de mí que hacía que su comportamiento pareciera razonable. Amber se disculpó, no de forma dramática, no con excusas. Simplemente dijo, lo siento. Eso estuvo mal. Fue la primera disculpa limpia que recibí. Después de eso, las cosas se movieron rápido. Sin mi crédito, Kyle no calificó para el paquete de camión y equipo a tiempo. Sin el camión, perdió el contrato del complejo de apartamentos del que había estado presumiendo. Eso no destruyó su vida, sin importar lo que le dijera a la gente. Pero destruyó la fantasía de que todos los demás debían absorber el costo de sus decisiones. Amber le hizo vender un vehículo todoterreno que apenas usaba.
Consiguió turnos de fin de semana en una ferretería mientras mantenía a los clientes que ya tenía. Lo odiaba, por supuesto, porque la responsabilidad siempre se siente insultante para las personas que están acostumbradas al rescate. 3 semanas después, acepté reunirme con mis padres y Kyle en un restaurante en Raleigh. No en su casa, no en el reino del patio trasero de papá, un lugar público al mediodía con mi propio coche aparcado cerca de la salida. Dana me dijo que no fuera esperando que se convirtieran en personas nuevas. Entra sabiendo quién eres, dijo. Así que lo hice. Kyle parecía agotado cuando llegué. Mamá parecía nerviosa. Papá parecía irritado, que era su versión de estar asustado. Puse una carpeta sobre la mesa. Papá dijo inmediatamente, ¿es eso necesario? Dije, sí. Había impreso el correo electrónico de la cooperativa de crédito, la alerta de consulta, los pagos cancelados y una simple lista de límites. No préstamos de dinero, no cuentas compartidas, no usar mi información, no conversaciones financieras en eventos familiares, no llamarme egoísta porque me negué a financiar las decisiones de otro adulto. Kyle miró la carpeta como si le ofendiera. ¿Viniste preparada para un juicio? No, dije. Vine preparada para una familia que reescribe las conversaciones. Mamá se estremeció. Papá abrió la boca, pero levanté una mano. No estoy aquí para debatir si me sentí herida. Estoy aquí para explicar cómo es el acceso a mí de ahora en adelante. Kyle se reclinó. Acceso a ti. Escucha eso. Lo miré. Sí, acceso. Mi tiempo, mi dinero, mi crédito, mi paz. Ninguno de esos es automático ya. Por una vez, no tuvo una respuesta rápida. Mamá se miró las manos y dijo, pensé que ayudarlo significaba proteger a la familia. Lo protegiste de las consecuencias, dije. Eso no es lo mismo. Papá se frotó la cara. No deberíamos haberle dejado usar tu información. No fue una disculpa perfecta, pero fue la primera vez que admitió la frase en voz alta. Kyle murmuró, dije que lo sentía. Me volví hacia él. No, dijiste que sentías que se convirtiera en un problema. Su rostro se endureció, y luego se suavizó. Quizás porque Amber había dejado de proteger su orgullo en casa. Quizás porque el horario de la ferretería le estaba enseñando lo que mis transferencias habían estado ocultando. Miró hacia otro lado y dijo, debería haber preguntado. Y yo habría dicho que no, respondí. Por eso no preguntaste. La mesa se quedó en silencio. Esa era la verdad sentada con nosotros, y nadie podía empujarla de la silla. No terminamos con abrazos. No nos convertimos en una familia perfecta con café y panqueques, pero terminamos con límites por escrito, eliminaciones confirmadas y el entendimiento de que si mi nombre aparecía en algún otro lugar, no llamaría primero. Actuaría. 2 meses después, mi puntaje de crédito se recuperó de la consulta. 6 meses después, usé parte de mi bono para el pago inicial de un pequeño condominio con luz de la mañana en la cocina y sin la emergencia de nadie más escondida en las paredes. La primera noche que dormí allí, me di cuenta de algo importante. La paz no siempre es ruidosa. A veces es solo que tu teléfono no suene. A veces es abrir tu aplicación bancaria y ver solo tus decisiones. A veces es saber que el amor no requiere que te conviertas en la red de seguridad de otra persona mientras te llaman egoísta por tener límites. Lo que sucedió con Kyle me enseñó una lección que desearía que más gente aprendiera antes. Familia puede ser una palabra hermosa, pero en las manos equivocadas, se convierte en una herramienta. La verdadera familia no mide tu valor por cuanto de ti misma entregas. El amor verdadero no exige acceso a tu sueldo, tu crédito, tu futuro o tu silencio. Los límites no son crueldad. Son educación. Enseñan a la gente cómo tratarte, y te enseñan que tu propia vida vale la pena protegerla. No arruiné el negocio de mi hermano. Dejé de permitir que lo construyera sobre mí. Y si eso me hizo egoísta a sus ojos, entonces por primera vez en mi vida, estaba dispuesta a dejar que se equivocaran. Así que díganme, si tu propio hermano exigiera la mitad de tu bono ganado con tanto esfuerzo porque él tenía hijos y tú vivías sola, y tus padres se pusieran de su lado, ¿qué harían? ¿Pagarías por mantener la paz?
¿O finalmente les dejarías aprender el costo de la falta de respeto? Mi equipo y yo siempre estamos tratando de mejorar nuestros guiones para que cada historia se sienta emotiva, poderosa y significativa para la audiencia. Por favor, recuerden que los eventos en este vídeo son ficticios y creados únicamente con fines de entretenimiento y valor educativo. Esperamos que la historia pueda